Buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Feliz Pentecostés. He querido titular esta reflexión de este domingo, Poseídos por el Buen Espíritu. En realidad, cuando decimos o escuchamos a alguien que está poseído, enseguida pensamos en posesiones diabólicas, exorcismos, conductas, fenómenos extraños, agresivos, lenguajes raros. No voy a entrar en explicar este fenómeno, que casi todas las veces tiene una explicación psicológica, tiene más que ver con enfermedades mentales que con otra cosa. Pero podríamos preguntarnos, ¿no? Si así como el mal espíritu podría algunas personas poseerlas, también el buen espíritu nos puede poseer. En la Sagrada Escritura hay algunos testimonios que dan pie a pensar en eso. En el Antiguo Testamento, muchas veces, algunas conductas de los profetas provenían de una fuerza exterior a ellos que los impulsaba a decir, a hablar o incluso a hacer determinados gestos. Jesús mismo en el Evangelio, en varios momentos, pero especialmente cuando va después del bautismo va al desierto, dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y tenemos un testimonio que es el del diácono Felipe en los Hechos de los Apóstoles, en que también nos habla de cómo él era movido por el Espíritu, arrebatado por el Espíritu y llevado de una parte a otra por el Espíritu. Bueno, los mismos discípulos, que hoy hemos escuchado el episodio de Pentecostés, parecen poseídos. La gente cuando los ve actuar y hablar, dice, están borrachos, ¿no? Están poseídos por el espíritu del vino, digamos. Y hablaban lenguas, que es otra de las cosas que suele pasar, ¿no? Cuando hay una cierta posesión del espíritu. Hablaban lenguas desconocidas, ¿no? Lenguas extrañas. Y nosotros podríamos preguntarnos, en realidad, cuál sería una diferencia entre un tipo de posesión buena y otra mala, digamos, ¿no? Partiendo de la premisa, eso sí, que nadie puede ser poseído por nada ni por nadie si no se deja poseer, ¿no? Excepto, por supuesto, en caso de una enfermedad mental. Y digamos que la gran diferencia estriba en el tema de la libertad, ¿no? El buen espíritu libera y el mal espíritu esclaviza, quita libertad, ata, ¿no es cierto? Por eso el fruto del espíritu, el primer fruto, digamos, del espíritu, es la paz. Así Jesús, lo escuchamos en el Evangelio, ¿no? 2 veces Jesús dice la paz esté con ustedes. Y Pablo lo recuerda en la carta a los Gálatas. Él dice que los frutos del espíritu, entre otros que va nombrando, son el amor, la alegría y la paz. Claro, no es una paz superficial. No es una paz que es una simple ausencia, digamos, de conflictos, de problemas, de situaciones dolorosas. No es tampoco la paz provisoria o paliativa que puede dar un fármaco, ¿no? Es una paz mucho más honda, profunda, duradera, que brota del fondo de nuestro ser cuando logramos entrar en esa conexión profunda con lo más hondo de nosotros mismos, porque allí es donde habita el Espíritu. En lo más hondo de nosotros mismos podemos experimentar su presencia. En realidad, el Espíritu no tiene que venir de ninguna parte, ¿no? Simplemente tenemos que hacernos conscientes de su presencia en nosotros. Como hay un hermoso himno que algunas mañanas se reza, que dice, no hay brisa si no alientas, monte si no estás dentro, ni soledad donde no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia. Todo es presencia y gracia. Y así como el mal espíritu, digamos, nos ata, nos esclaviza de diversas maneras, por ejemplo, cuando nos poseen estos demonios del odio, el rencor, la envidia, la pereza, la comodidad, el egoísmo, la obsesión por cultivar y defender nuestra imagen ante los demás, la ansiedad, la nostalgia, la gula y tantos otros demonios. Nos atan, nos esclavizan. El buen espíritu nos regala libertad porque nos va sanando,
nos va liberando por dentro cuando lo dejamos entrar o, si prefieren, cuando lo dejamos salir, ¿no? Como prefiramos. Cuando nos dejamos invadir por Él, ¿no? Y es una paz que siempre va de la mano de la libertad. Podríamos decir que sin libertad no hay paz y sin paz no hay libertad. Ese efecto interno del Espíritu en nosotros, esa paz profunda que produce sin duda, que repercute inmediatamente en nuestros gestos, nuestro modo de actuar, nuestro modo de ser, en nuestras palabras, en nuestras conductas, en nuestros silencios. Sin duda que sí. Ahí tienen efectos externos, ¿no? En nosotros, no queda dentro nuestro solo. Pero también hay que decir que el buen Espíritu empuja a la misión. En el Evangelio de hoy esto está clarísimo, ¿no? Jesús da la paz, pero al mismo tiempo sopla sobre sus discípulos que están muertos de miedo, que están paralizados por el miedo, sopla sobre ellos como Dios sopló en el Génesis sobre la arcilla de esa personita que había modelado para darle vida, su propia vida, ¿no es cierto? Jesús, soplando sobre ellos y regalándoles la paz, les encarga la misión, su misión. Como el Padre me envió, yo los envío. La misma misión de Jesús. Ahora, sí podemos preguntarnos también cuándo, cómo puede de verdad poseernos este espíritu que nos fanatiza en el mejor sentido de la palabra, que nos fanatiza en el mejor sentido de la palabra por la misión. Yo diría que en primer lugar cuando ese espíritu nos lleva a Jesús, cuando ese espíritu nos hace enamorar de Jesús, nos hace apasionar por Jesús. Porque obviamente cuando uno está apasionado por algo, lo va a transmitir espontáneamente, casi uno puede decir. En primer lugar, entonces, cuando el Espíritu nos enamora de Jesús. En segundo lugar, cuando creemos, cuando estamos convencidos, cuando superamos nuestras dudas, escepticismo, y creemos que es posible un mundo mejor para todos y todas, que eso que Jesús llamaba el reino, el reino que significa un mundo de justicia, de equidad, de paz, de libertad, regido por la ley del amor y no por la ley del mercado, cuando ese mundo creemos que es posible. Porque obviamente, si pensamos que las cosas no pueden cambiar, no hay misión, no hay compromiso, no vale la pena hacer nada. Y en tercer lugar, y esto también me parece fundamental, cuando el dolor, el sufrimiento de la humanidad, el sufrimiento de los demás, no nos es ajeno. Cuando nos conmueve las entrañas, el tema de la injusticia, el padecimiento, las dolencias de los demás, cuando el hambre, la guerra no nos deja indiferentes, ¿no? Cuando la corrupción, cuando la violencia no nos deja indiferentes. Bien, en estos tiempos de pandemia es muy obvio, para mí por lo menos, ¿no? Que como humanidad, como iglesia, si queremos sobrevivir como sociedad, necesitamos conectarnos o reconectarnos con lo mejor de nosotros mismos. La enfermedad y la muerte que nos rodean por todas partes, y pareciera que esa pulsión de muerte predomina en tantos y en tantas, sobre la pulsión de vida, porque no se cuidan, porque no cuidan a los demás. Nos manifiesta esta necesidad de conectarnos con la vida, con lo mejor de nosotros mismos. Esto para mí es evidente y que es imprescindible, yo diría que es urgente un nuevo Pentecostés. Es urgente que nos volvamos a conectar con todo eso que nos da vida verdadera, comenzando por la naturaleza, con el otro, con los otros, con aquellos que caminan y peregrinan cada día al lado nuestro, conectarnos con nosotros mismos. Y podríamos, qué lindo sería, ¿no? Que podamos reconocer, ¿no? Como se dice en el Salmo 36, dice, vos sos la fuente de la vida. Vos sos la fuente de la vida. Tu luz nos hace ver la luz, ¿no?
Queridos hermanos, hermanas, les deseo de todo corazón un muy feliz Pentecostés a todos y cada uno de ustedes. Y deseo para mí y para todos que nos dejemos poseer cada vez más por ese espíritu que da vida y que logremos entonces liberarnos de tantas cosas que nos esclavizan. Que tengan una muy buena semana.